Llevamos en su presencia a la meditación y estuvimos comentando cómo es que conocer al Señor implica para nosotros esa instrucción de avanzar en su conocimiento, no solamente en la experiencia espiritual. Hoy vamos a meditar en las acciones que implica dirigirnos o vivir en la presencia del Señor. Hay una parte que tiene que ver con ese conocimiento de lo que es el Señor, de lo que es su presencia. Y en algún momento esto es algo relativamente familiar para nosotros, porque pues el estar en la alabanza, en el tiempo de adoración, ¿verdad? Pues sabemos que es la presencia del Señor. Tenemos una experiencia espiritual al respecto, pero ahí no se limita, no termina ahí, sino que hay una parte que nos instruye a acciones. Cuando la presencia del Señor no es solamente una experiencia con la divinidad, con el Señor tal cual, sino que también la presencia del Señor se manifiesta o se da a conocer con las mismas personas. Decíamos el domingo que cuando una persona es enviada por el Señor a alguien más en alguna necesidad, en algún conflicto, entonces esta persona toma el lugar de un ángel. Y comentábamos que la palabra ángel significa mensajero. Entonces, en más de algún momento, nosotros tenemos la responsabilidad de ser mensajeros de esa presencia del Señor y cómo miremos al Señor en esos mensajeros. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que cuando alguien intercede en oración por ustedes, ustedes tienen una experiencia con el Señor? Amén. Es una persona la que está con nosotros, pero es alguien a quien el Señor envía, o que esa persona acepta la encomienda, la comisión del Señor para hacer su propósito. Miren, voy a basarme en esta referencia, está un poquito larga, les pido que me tengan paciencia y escuchen esta lectura. Es el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, versos 31 al final. Dice: cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso rodeado de mis ángeles y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor aparta a las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos: mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa, o te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho por mí. Luego les dirá a los malvados: aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, el fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en su casa. Cuando tuve ropa, ustedes tampoco me dieron que ponerme, y cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme. Ellos responderán: Señor, nunca te vimos con hambre o con sed, nunca supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa, tampoco supimos que estuviste enfermo en la cárcel, por eso no te ayudamos. Entonces les contestaré:
como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. No es solamente el sentirnos bien, no es solamente el júbilo de la presencia del Señor. La presencia del Señor es algo todavía más importante, más práctico. Es algo que nos impulsa a acciones, es algo que nos impulsa a actitudes. Y cuando una persona se siente inspirada para ir a solidarizarse con alguien en su necesidad, en su situación, debe saber que está cumpliendo el propósito de Dios. O debe saber que es portador de la manifestación del Señor. Ciertamente hay una parte importante que es cultivar esa devoción, esa espiritualidad en la alabanza, en la oración, en todo esto, pero hay otra responsabilidad que tiene que ver con las necesidades. Y esta parte probablemente es algo en lo que nosotros tenemos que meditar con mucho cuidado, porque no es algo sencillo hacernos responsables de lo que alguien está necesitando. Nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura, por un lado, un tanto egocéntrica, que nada más piensa en sí mismo, en sus propias necesidades, pero por otro lado, también vivimos en un clima de desconfianza. Eso de, a ver, si yo ofrezco algo de mí a alguien, ¿lo va a usar bien? ¿Realmente lo necesita? Y entonces cuando nosotros vivimos en ese clima de desconfianza, eso actúa como esa separación. Ustedes deben de saber que cuando la iglesia cristiana recién iniciaba, y no me refiero a el siglo I, el siglo II después de Cristo, no me refiero a eso, me refiero a esta iglesia de este tiempo, hace, no sé, 50, 100 años. Cuando la iglesia cristiana iniciaba, los hermanos prácticamente vivían juntos, compartían lo que tenían, se visitaban. Todavía hay alguien que se sorprende cuando les digo, cuando yo era niño, recuerdo que iba a visitar a mi tío que era pastor en un pueblito muy chiquito en el estado de Nayarit, y era un ambiente tan familiar el de la iglesia que llegaba una familia, a mí me tocó verlo, llegó una familia a visitar a mi tío y llegó con sus maletas y le decían, hermano, ya venimos. Y le saludaban y él decía, muy bien, pasen, acomódense, por favor, miren, dejen aquí sus maletas, pasen esto. Y se quedaban 3 meses. La hermana se iba con mi tía a la cocina, el hermano se iba con mi tío al rancho a trabajar y se ayudaban y convivían. Así era la vida de la iglesia. Claro, estoy hablando de un ambiente rural, estoy hablando de un ambiente en que no tenía los horarios que ahora tenemos, las distancias y todo lo demás, pero quiero decir, en este ambiente inició la iglesia. Así que prácticamente vivían juntos, compartían de sus necesidades. No era raro, ¿verdad?, poder decir, vénganse, vamos a comer aquí todos. Eso era una práctica tan normal, tan común, que bueno, a lo mejor ahora, pues hace tanto tiempo que ya se dejó de practicar, que pues es un tanto extraño. En cualquier necesidad, en cualquier circunstancia, cuando los hermanos tenían que viajar, iban a la casa de los hermanos a hospedarse. Los hoteles eran para otro tipo de personas con otra capacidad económica y todo lo demás, pero quiero decir, sabían que al ser hermanos se contaba con ellos en cualquier momento. Entonces, cuando yo les leo esta parte y les comento esto, yo les estoy invitando a considerar que la presencia del Señor nos dirige a esa unidad, a esa solidaridad. Que la presencia del Señor nos lleva a superar la inseguridad, a superar la desconfianza y a decir, Señor, no lo estoy haciendo por una persona, lo estoy haciendo por ti. ¿Por qué? Porque como dice esta referencia, por cuanto lo hicieron a estas personas que no son importantes en el mundo,
al Señor se está haciendo. Pero fíjense que si nosotros pensamos en que esto consiste en invitar a alguien a comer, a alguien donarle ropa o darle algún donativo, esto es todo, permítanme decirle que entonces no estaríamos entendiendo el alcance de esta referencia. No estaríamos entendiendo de qué se trata. No se trata de nuestras cosas. No se trata de nuestro dinero. Ni siquiera se trata de nuestro tiempo. Se trata de nuestro corazón. ¿Sirve de algo que yo ayudara a alguien y en la vida volviera a interesarme por esa persona? O que dijera, bueno, pues yo qué sé, mira ahí, confórmese con eso, ya estuvo bueno. No, por supuesto que no. Esto es solamente la demostración de ese interés, de esa unidad, de esa solidaridad. Hay una palabra muy importante en el Evangelio, se usa en el Evangelio de Juan, y tiene que ver con la acción del Eterno con la humanidad. Y dice, aquel verbo se hizo carne, encarnó. Y esta es un efecto, un requisito para el reino de Dios. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de encarnar unos en otros. ¿Cómo ser unos con otros? De eso se trata. Por eso estoy diciendo que no se trata de un donativo, de un regalo, de algo que nosotros digamos, bueno, pues yo ya cumplí. No, es más complicado que eso. Por eso, estas personas que le decían al Señor, bueno, pues cuando te vimos, te cubrimos en la cárcel, lo fuimos a ti, y el Señor les decía, es que no lo hicieron con estas personas importantes. ¿Por qué? Porque ese acto de encarnación no es algo sencillo, no es algo fácil. Nos encanta a nosotros sentirnos bien porque donamos lo que ya no queremos, lo que nos sobra. Eso que ya tenemos ahí en el storage o en el garage, ¿verdad? Que si me está estorbando, ¿a quién se lo daré? Y entonces nos sentimos buenitos, nos sentimos generosos, nos sentimos... No, esas personas están ayudando a nosotros, no nosotros a ellos, ¿verdad? Están ayudando a desocupar y a quitar todo eso. No se trata de cosas. No se trata de dinero. ¿De qué serviría su ofrenda aquí si no está con su corazón? Si no está en la plenitud de su ser. ¿Sabía usted que su ofrenda es un símbolo de su ser? Como si usted dijera, Señor, aquí estoy delante de ti. Y esto solamente está simbolizando que yo me estoy entregando a ti, para tu disposición, para tu propósito. Porque si no es así, entonces no es una ofrenda del corazón. Otra vez, nos estamos deshaciendo de algo. Entonces, cuando estamos hablando de en la presencia del Señor, quiero decir, en ningún momento nosotros nos disociamos, nos separamos, en ningún momento nos distanciamos de lo que el Señor está haciendo. Y aquí empieza entonces uno de los desafíos más importantes para nosotros. Esta sociedad en la que le encanta el anonimato, ¿verdad? El decir, no me involucren. Recuerdo que, creo que fue el hermano Gary, que en una de las predicaciones nos habló del compromiso. Y que nos decía, no nos agradan muy bien los compromisos, pero no se puede hacer nada si no nos comprometemos. Bueno, pues aquí no se trata de un compromiso de tiempo, no se trata de un compromiso de actividad, no se trata de eso, sino de un compromiso del corazón, de un compromiso de la persona completa. Cuando el apóstol tenía que explicar cómo dependía de la iglesia, les decía, es que no quiero lo que ustedes tienen, no quiero lo de ustedes, los quiero a ustedes. Entonces, cuando hablamos de la presencia del Señor, el Señor no quiere nuestras cosas. Al Señor no le hace falta lo que tenemos. El Señor nos quiere a nosotros.
Pero ahí es donde se complican las cosas, porque a nosotros no se nos facilita ese entregarnos, ese completar esa acción del Señor. Y frecuentemente luchamos porque para nosotros es relativamente sencillo, relativamente fácil sentirnos inspirados, disfrutar de la presencia del Señor, pero no mezclarnos, no entregarnos unos con otros, sino una vez cumplida nuestra devoción, bueno, pues que Dios bendiga a los hermanos y a ver cómo le hacen, ¿no? Sí. Entonces, esta referencia nos está llevando a revisar cuáles son nuestras acciones, a dónde llegan nuestras responsabilidades. No olvido una de las primeras experiencias que yo tuve aquí en la iglesia, antes de venirme y pertenecer a ustedes. Venía de visita y fue precisamente el hermano Arturo que en una ocasión que estaba yo dirigiéndome a todos, tomó la palabra y les dijo: a ver, hermanos, vemos aquí al hermano Absalón y lo vemos así con su corbatita y muy arregladito, dice, pero ¿ya se dieron cuenta si comió? ¿Ya se dieron cuenta cuánto hizo de viaje? ¿Ya se dieron cuenta cómo vive? Y bueno, recuerdo que esa fue una ocasión muy importante, muy particular, porque de alguna forma estimuló a la congregación para que mirara por las necesidades que en ese tiempo yo tenía. Pero cuando digo esto menciono, ¿sabe usted cuántas son las necesidades de su hermano? ¿De su hermana? ¿Conoce cómo vive? ¿Sabe cuáles son sus malestares o sus enfermedades? Ciertamente aquí hay una lista y oramos con ellos. Pero ¿sabía usted que si nosotros oramos por ellos como diciendo, bueno, Señor, yo lo puse en tus manos, encárgate tú, no termina ahí nuestra responsabilidad? Entonces, esta referencia nos hace responsables que caminar en su presencia es ir experimentando, ir dándonos cuenta lo que significa ser instrumento del Señor. Algunos de ustedes tienen experiencias muy importantes sobre esto. Cuando han estado con alguien en su necesidad, en su drama, en su tragedia, y se sienten tan satisfechos de decir, el Señor me comisionó y oré por esa persona y el Señor actuó. Amén. Y qué privilegio tan grande es poder llevar la presencia del Señor en ese tiempo. Pero no son esas excepciones, no son esas experiencias aisladas, sino que esto se convierta en nuestra manera de vivir. Que eso se convierta en nuestro estilo de vida. De alguna forma, esta es una iglesia que ha estado cuidando así muy detalladamente sus responsabilidades. Pero cuando yo les decía al principio, la meditación, la reflexión del mensaje no es solamente emocionarnos y todo eso. Qué bueno que se motiven, qué bueno que se estimulen, pero también tenemos que ser instruidos cuidadosamente cómo ir más allá. En este caso, cómo ser esos portadores de la presencia de Dios. Permítame pedirle que considere lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió ser el instrumento que el Señor eligió para favorecer a alguien? Sea que orara por él, sea que lo acompañara, sea que le diera algún tipo de ayuda, pero ¿cuándo fue la última vez que usted se sintió ser ese instrumento de parte del Señor para ir en favor de alguien? Bueno, el Señor está esperando que nos convirtamos en esos mensajeros, en esas personas que pueden realizar estas acciones, de tal manera que entonces nos demostremos y le demostremos al mundo que lo que creemos no se reduce a estar presentes en este recinto, en este lugar, sino que lo que creemos lo practicamos a donde quiera que vamos, en todo momento, en toda circunstancia, y que estamos para servirnos unos a otros. Ustedes saben que eso de estoy para servirte, en muchas personas es solo una frase, no una realidad. Estoy para servirte, cuando tú me digas, nomás llámame, y si lo llamo, no, fíjate que hoy no puedo, hoy tengo mucho trabajo, entonces yo te aviso, ¿no?
Le voy a decir a fulano y vas a ver, ¿no? O sea, en el mundo así es, pues. Y entonces por eso decimos, estoy para servirte, es una especie de frase hecha, pero que no es cierto. Sí. ¿Y entre nosotros? Entonces cuando les digo esto es cómo tener esa satisfacción de decir, yo sé que cuando mis hermanos me necesiten, aquí estoy. Y sé que es el Señor el que me comisiona. El Señor el que me da el privilegio. Y yo no sé, por eso les pregunto, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se sintieron así? Porque este es un privilegio cotidiano, constante para nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes sabían que nuestra iglesia nos necesita. Y nos necesita porque esta iglesia se ha comprometido en ser una agencia del reino. Entonces, cuando ustedes escuchan las convocaciones para servir en ministerios o en algunas tareas y todo lo demás, no es un capricho del pastor, ni es algo que se le ocurrió a alguien. No, es porque nos hemos comprometido a ser una agencia del reino. Desde las hermanas que trabajan con los niños pequeños y saben la responsabilidad que tienen con ellos, y saben que tienen que cultivar una actitud muy particular porque los niños son sumamente sensibles, hasta las hermanas que están en la iglesia infantil, los que sirven en los diferentes ministerios, saben que es la oportunidad para aportar la presencia del Señor, para caminar en su presencia y para tener entonces en nosotros esta experiencia que significa ser comisionado por el Señor. A veces me encantaría que ustedes se preguntaran, ¿qué siente el predicador cuando se está dirigiendo a todos? ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué hay en su corazón? Porque es la responsabilidad de llevar adelante una encomienda de parte del Señor. Pero claro, estoy hablando de un detalle muy pequeño. En realidad, todos formamos el cuerpo de Cristo. Y si yo en este momento estoy ocupando una función, ustedes en otro momento están ocupando otra. O en este mismo instante están cumpliendo una función también. Entonces, ¿cómo cobrar conciencia? ¿Cómo darnos cuenta de la importancia de que todo eso significa llevar adelante la presencia del Señor? Que no es solamente una experiencia espiritual o devocional, sino una experiencia práctica, una experiencia de vida, una forma de vivir. Pero todavía, hasta aquí hemos estado hablando de la congregación, hemos estado hablando de los hermanos. Pero ¿no será que la presencia de Dios también nos comisiona en el hogar, en la casa? Que también quienes nos necesitan son nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros hermanos, el resto de nuestra familia. Y entonces aquí, a veces, se complican un poquito las cosas. Porque no siempre el ambiente de la casa se presta para entender que es la oportunidad de portar la presencia de Dios. Algunas veces pensamos que pues el Señor no está en eso, ¿verdad? Que yo hago las cosas y todo lo demás, pero pues es una responsabilidad que no tiene nada que ver con Dios. Para los hijos del Señor, todo tiene que ver con Dios. Todo. Y entonces, cuando aceptamos esta comisión, la aceptamos completa, plenamente. Y por eso la necesidad de meditar en estas cosas. Porque si alguno de ustedes tiene una traba por ahí, un obstáculo, una complicación para poner en práctica todo esto, bueno, pues precisamente para eso es el consejo de la palabra. Para que todas esas preguntas sean consideradas, sean respondidas, sean superadas y usted se acomode en este estilo de vida que es el reino de Dios. Que no excluye a nadie. Donde todos somos aceptados. Tal vez haya desafíos para saber encarnar en algunas personas, sean de nuestra familia o no. Pero esa sigue siendo la comisión del Señor.
Y entonces en ocasiones necesitamos un consejo más directo, más específico. Hermano, ¿cómo hago para poder saber que encarno, por ejemplo, en mi hermano, en mi hijo, que está pasando por esta crisis, por esta complicación y que a veces siento que esto no tiene nada que ver con el Señor? ¿O qué hago en momentos de enfermedad, en momentos de cansancio? Porque pues también los hijos de Dios nos cansamos, ¿verdad? Y a veces en ese luchar contra la corriente decimos, ya estuvo, bueno, ya no. Pero ahí no termina la responsabilidad. Así que, si están cansados, les voy a decir un secreto. El remedio es descansar, pero no parar. Una vez que descansemos, seguimos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque seguimos portando la presencia del Señor. No es que le decimos al Señor, a ver Señor, volteate para allá, déjame solo un ratito y voy a tener que hacer algo aquí, ¿verdad? No, sigue estando ahí. Pero Él sabe, Él nos conoce. Es interesante leer esta referencia porque muchas veces nosotros podríamos decir, es que a mí no me enseñaron eso, a mí no me instruyeron. Y probablemente esta podía ser parte de la respuesta de estas personas que no favorecieron al Señor. ¿Cuándo te vimos con hambre o con sed? Nunca supimos que tuviste que salir de tu país. No te vimos con ropa. Tal vez la idea era, no sabíamos que esa era nuestra responsabilidad. Nadie nos enseñó eso. Bueno, está bien. Por eso lo estamos tratando. Porque a lo mejor no habíamos hablado de estos detalles, pero esos detalles son muy importantes y son necesarios. Tal vez cuando vemos esto, no lo relacionamos con las cuestiones prácticas. No lo relacionamos cómo estamos todos en una especie de involucramiento, estamos involucrados con las acciones. Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes piensen, yo no tuve nada que ver con el bautismo de los jóvenes, su fiesta que hicieron anoche, yo no tuve nada que ver. Pero si usted ofrendó, y si usted los apoyó, sí tuvo que ver. Es decir, estamos colaborando de diferentes maneras. Cuando fortalecemos entonces la economía de la iglesia, la participación en los trabajos, estamos contribuyendo a todo eso. Todos los ministerios necesitan una cantidad de cosas, una cantidad de instrumentos para poder cumplir su ministerio. Y cuando ustedes con sus donativos y ofrendas son generosos, facilitan que ese ministerio se extienda, que ese ministerio se ponga en práctica. Entonces, finalmente, eso es parte de ir en la presencia de Dios, de experimentar el ser instrumento del Señor en todas estas necesidades. Fíjense cómo tiene una especie de variedad de necesidades, de complicaciones, de situaciones, pero que al final de cuentas todo se reduce al mismo asunto: cómo encarnar, cómo sentir todos prácticamente lo mismo, cómo irnos ajustando en nuestra mente y en nuestro corazón a ser ese cuerpo de Cristo. El ser el cuerpo de Cristo y estar unidos no quiere decir que todos vamos a hacer lo mismo, ni que todos vamos a pensar igual. No quiere decir eso. Lo que quiere decir eso es que nos identificamos en el mismo propósito. Y cuando estamos entonces en ese mismo propósito, tenemos que preguntarnos: ¿en qué medida depende de mí el caminar de muchos hermanos? ¿En qué medida depende de mí la experiencia de muchos hermanos? Su caminar con el Señor, su vida de fe, su testimonio, lo que están haciendo. ¿En qué medida depende de mí la salud de muchos hermanos? Y cuando nos responsabilizamos de esto, entonces tenemos que ir ajustando esa relación, esa convivencia unos con otros. ¿Alguien le ha dicho a usted: fui a la iglesia y el saludo, la sonrisa que me dieron me cambió el panorama? ¿Alguien le ha dicho eso? Sí. A veces le digo a mi esposa:
Tan fácil que es hacer feliz a la gente. Pero cuando cobramos conciencia de esto, decimos, es que ni siquiera soy yo el que lo hace. El Señor me impulsa a que vaya y haga esto. ¿Quién estará necesitando de su respaldo esta noche? ¿Quién estará necesitando de su oración? Fíjense que es muy fácil en los momentos complicados, en los momentos difíciles, distanciarnos unos de otros, ¿verdad? Si no, si metes la pata ya no eres mi hermano, ¿verdad? Pues ahí es cuando más necesita que sea su hermano. Ahí es cuando es más necesaria esa mano que se extienda y que le diga, no te me quedes. Vete para acá, nos haces falta. O cuando decimos, no te dejes, ya sé que el enemigo te está atacando y te está fastidiando, pero tú cuentas con hermanos. O como les decimos a algunos, somos más los que estamos de tu lado que los que están en contra tuya. Y eso actúa como esa red protectora. Más de alguno de nosotros tropezamos. Pero cuando existe esa red protectora de los hermanos, entonces el golpe no es tan severo. Nos podemos levantar, nos podemos sacudir y seguimos caminando. Esta es la historia de la iglesia. Esta es la historia de los creyentes. No es que se trata de que en ningún momento ocurra en nosotros ningún detalle desagradable, sino que tenemos la capacidad de superarlos. Tampoco quiere decir que entre nosotros nunca tenemos conflictos o dificultades. Claro que los tenemos. Sí. Pero, ¿cómo arreglan sus problemas y sus enemistades en el mundo, allá afuera? ¿Cómo los arreglan? Ellos se insultan, ellos se pelean, se golpean y hasta se matan. ¿Qué hacemos nosotros? Nos perdonamos, nos reconciliamos, nos decimos, perdón si no hice las cosas como tú esperabas, hermano, pero sigo siendo tu hermano, sigo estando cerca de ti. Tal vez cometemos omisiones, descuidos, no observamos con mucho cuidado todos los detalles, pero aquí estamos. Y estamos para servirnos. Y seguimos aquí. Y entonces cuando hacemos eso, pues no lo hacemos porque seamos muy inteligentes o muy bonitos, sino porque la presencia del Señor nos va dirigiendo hacia esto. ¿Cómo está su relación con sus hermanos? ¿Hace cuánto que no ora por alguien? Así de todo corazón. Porque a lo mejor usted se sienta, no, hombre, yo sé para que oren por mí, no para orar por nadie. Permítame decirle que esté como esté, usted puede interceder por alguien. No es requisito que usted esté bien y usted esté feliz de la vida para que entonces diga, puedo apoyar a alguien. Muchas veces los gestos de solidaridad, los gestos de caridad, son de personas que les ha costado trabajo ser solidarios y ser generosos, y entonces ese gesto tiene mucha más importancia y magnitud en todo esto. ¿Por qué? Porque precisamente lo hace del fondo de su corazón. No es que darle lo que le sobra, sino de lo que el Señor le dice que haga. Y esto es realmente algo extraordinario. Aquí es cuando cobra importancia que no hacemos las cosas por nosotros, ni porque alguien nos dice, ni porque se nos ocurra, sino porque el Señor lo está marcando. Al grado de que en algún momento hasta nos arriesgamos por alguien. Solamente el Señor puede hacer eso en nosotros. Solamente el Señor puede ir cultivando un clima, un ambiente de esta solidaridad y de esta generosidad entre nosotros. Solamente el Señor lo puede hacer. No se trata de que nosotros nos arroguemos el triunfo o el privilegio, ¿verdad? Sino es el Señor quien está haciendo entre nosotros. Entonces, ¿cómo ser dóciles a la dirección del Señor? ¿Cómo pensar, el Señor está puesto en mi corazón, lo voy a hacer? Nosotros pensamos que, pues, el Señor tiene que ver con cosas solamente espirituales. ¿Han visto ustedes la presencia de Dios en un niño?
en su risa, en su inocencia, en su ingenuidad. ¿La han visto en un enfermo? Que en su necesidad y en su dificultad, ahí está buscando al Señor. ¿Han visto la presencia de Dios en una persona minusválida, en una persona impedida? Que a pesar de todas las dificultades, mira la vida con una cierta sonrisa. Y que nosotros decimos, ¿cómo nos bendice esa actitud? ¿Cómo nos alegra que esta persona siga ahí? Por eso es muy alentador que aún en las crisis, aún en las complicaciones, no dejen de reunirse. No dejen de alabar al Señor. No dejen de sonreír, no dejen de decir, sí, ahorita estoy aquí, pero un día el Señor me va a sacar de aquí, el Señor me va a poner en donde quiere. Porque eso contagia, eso expande todo ese ambiente espiritual, toda esa influencia. Mucha gente está siendo bendecida por usted sin que usted se dé cuenta. Mucha gente está siendo beneficiada por su amistad, por su sonrisa, por su palabra, por su presencia, y usted no se da cuenta. Un buen día va a escuchar un comentario. El hermano fulano, la hermana fulana, ¿cómo hacen esto y cómo hacen? Y usted va a decir, ah caray, yo creí que no se daban cuenta. De hecho, vamos a ver que personas que parecen ser anónimas tienen una influencia extraordinaria entre nosotros. Estoy seguro que si les preguntáramos a ellos dirían, ay no, ¿yo qué he hecho? No, yo qué. Ni siquiera me saludan ni los saludo. Bueno, eso es lo que creen, ¿verdad? Pero en realidad todos los estamos mirando. Y quiero decirles, a más de alguno de ustedes, no quiero mencionar nombres por no se sientan exhibidos, pero a muchos de ustedes, yo les admiro su fortaleza. De que a pesar que en muchas ocasiones ustedes no reciben lo que quisieran, no viven como quisieran, no obtienen lo que quisieran, aquí están. Aquí están. Y siguen apuntando al blanco y siguen diciendo, Señor, cuando tú quieras, cuando sea tu voluntad, pero yo aquí estoy. Es decir, esa no es la condición para alabar al Señor. Esa no es la condición para adorar al Señor. A veces alabamos al Señor con lágrimas en los ojos. Como si no sé de qué manera, pero aquí estoy cantando. No sé cómo estoy, pero aquí estoy levantando mis manos. ¿Por qué? Porque no estamos condicionados a que el Señor nos dé lo que queramos para que Él siga siendo el Señor. Él lo va a seguir siendo de todas maneras. Si esto es así, y si ustedes están de acuerdo en esta instrucción, entonces quiero invitarles para que se pregunten, ¿cómo puedo ser de edificación a mis hermanos? ¿Cómo puedo ser de edificación a mi hermana, a mi hermano? ¿Cómo puedo ir con la persona que no estoy muy familiarizada, no conozco muy bien, pero que el Señor pone en mi corazón? Acércate a esa persona. Hay una palabra, hay un gesto, hay una sonrisa que tú puedes compartir y que no tienes ni idea del efecto que va a hacer. Hay personas que entre nosotros se sienten tan solos, se sienten tan aislados, que si no hay una reunión extraordinaria para poder saludarse y eso, generalmente no viene alguien con ellos. Es tiempo de que volteemos nuestra mirada. Es tiempo de que veamos, digamos, a dónde me dirige el Señor. Decirle, hermana, hermano, a lo mejor no te conozco por tu nombre, pero el Señor pone en mi corazón que te salude esta noche. Y que te diga, tengo tiempo viéndote, tengo tiempo bien que te reúnes y qué gusto me da que estés aquí. ¿Será que podamos ser sensibles a la dirección del Señor ahora? ¿Será que pudiéramos ir con alguien y aunque no estemos muy familiarizados con él, decirle, déjame orar por ti esta noche? Déjame decirte que yo soy testigo de la acción del Señor en nuestra vida.
Y que así como el Señor me ha escuchado y me ha bendecido, a ti te bendice esta noche. ¿Será que podemos hacer eso?